Hemos conversado varias veces con Raúl Sor de la situación entre Estados Unidos y Rusia por lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Y no es una cosa de que sea un tema que nos fascine demasiado, no. Es que se hace recurrente que pasen cosas en esta situación que es tremendamente combustible en caso que no se pudiera ordenar o no se pudiera coordinar entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Han reanudado conversaciones Estados Unidos y Rusia y de eso queremos conversar justamente con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola Fernando, sí, hoy día pasaron en Ginebra, Suiza, 8 horas conversando a muy alto nivel, a nivel de subsecretario de Estados Unidos de Relaciones Exteriores y Rusia, sobre la situación, la tensión en Ucrania. Y bueno, es decir, cuando tú dices que la situación es muy combustible, baste decir que hay más de 100.000 soldados rusos desplegados cerca de la frontera ucraniana, con un enorme despliegue de tanques y material de guerra pesado, de manera que sí, el alarma de inquietud en Ucrania ha sido grande, y también en Occidente, porque hasta cierto punto, como lo hemos conversado, Vladimir Putin trazó una línea roja y dijo: hasta aquí nomás llegamos, y yo no voy a aceptar que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que agrupa a la mayor cantidad de países europeos occidentales, a Canadá y a Estados Unidos, siga expandiéndose hacia la frontera rusa, y específicamente no estoy dispuesto a que Ucrania ingrese, como lo ha solicitado, ingrese a la OTAN. Hizo valer garantías que le dieron en su momento a los rusos que eso no ocurriría, y en estos momentos Moscú está muy inquieto por lo que ve como una continuidad de agresiones solapadas por parte de Occidente. Está la situación en Bielorrusia, en la cual se ha acusado injerencia externa, y también en Kazajstán. Y en Kazajstán han habido enormes desórdenes, y el gobierno en Kazajstán está acusando derechamente a agentes externos, a Occidente, de estar involucrado en un intento de lo que hoy día dicen fue un intento de golpe de Estado contra el gobierno, pero por supuesto esto es negado por Occidente, pero estamos en una situación de extrema tensión. Esta es una de las situaciones más tensas que se han vivido desde el final de la Guerra Fría, y todavía está lejos de despejarse el panorama. Oye, Raúl, ¿por qué no nos explicas una cosa que puede parecer una paradoja? Durante toda la época de la Guerra Fría, de alguna manera uno entendía bastante bien que ahí había problemas ideológicos muy profundos entre el capitalismo occidental y el socialismo y el Partido Comunista Soviético. Y por lo tanto uno decía, bueno, aquí yo entiendo perfectamente que hay un mundo dividido en términos ideológicos para ver cómo funcionan las cosas desde una estatización o planes quinquenales, una ausencia de mercado por un lado, y después todo lo que nosotros conocemos del mundo capitalista por el otro. Pero resulta que las cosas hoy día, desde el punto de vista económico y desde el punto incluso de vista ideológico en Rusia, son bastante más cercanos al conservadurismo occidental que lo que era antes. Y los mecanismos de mercado, los mecanismos de grandes empresas con subsidiarias y con cosas, pero han crecido pero como maleza, digamos, y por lo tanto, ¿dónde está la situación, si tú quieres, la situación precisa por la cual se siguen habiendo este tipo de problemas? Yo supongo que es la misma razón de China, que también tiene una economía bien cercana al capitalismo de Estado, pero bueno, son rivales en términos de la producción de los bienes que venden, digamos.
Bueno, pero sí, tú tienes toda la razón. Es decir, no hay la distancia abismal que había cuando había un proyecto socialista y la Unión Soviética luchaba por tratar de implantar y subvertir la situación en ciertos países para que progresase la esfera socialista, y a la inversa, Estados Unidos subvertía la situación en Europa del Este para que algunos de los países de la órbita soviética pasaran a la esfera capitalista. Eso ya no existe. Sin embargo, los intereses de potencia no se fuman porque no hay competencia o no hay dos proyectos económicos alternativos. Es decir, Rusia todavía quisiera que Ucrania fuese parte de Rusia, como lo fue a lo largo de toda la Unión Soviética. Era parte integrante de la Unión Soviética, y también Bielorrusia y Kazajstán, y Putin está tratando de reconstruir o al menos limitar hasta donde le sea posible el desmembramiento de lo que fue este imperio soviético. Por lo tanto, lo está tratando de reconstruir, ha ido regenerando alianzas militares, y justamente fue esta nueva alianza militar que con varios países de la ex Unión Soviética acaban de intervenir en Kazajstán, donde se vivieron grandes desórdenes, y el ejército ruso, acompañado de tropas bielorrusas y de otros países de la esfera, intervinieron ahí militarmente y están tratando de restablecer una situación de normalidad. Por lo tanto, la lucha de superpotencia, es decir, entre Rusia en sus intereses nacionales, que no son socialistas, y Estados Unidos, que no necesariamente está interviniendo ahí porque le interese promover más el capitalismo, sino que le interesa debilitar a Rusia. Rusia sigue siendo un rival directo, aunque no lo sea en el plano económico. Militarmente, Rusia es un país poderoso, tan poderoso que Estados Unidos ha tenido que hacer concesiones en el tema de Ucrania, y de eso se tratan estas conversaciones, que son un verdadero póker en que cada uno blufea y Estados Unidos amenaza a Rusia con las penas del infierno si llegan a invadir. Es decir, no va a quedar ningún aspecto de la economía que se va a salvar, va a haber un boicot generalizado, y bueno, los rusos hacen su propio juego y tienen todo este despliegue de tropas que ciertamente ha alarmado a Estados Unidos. Por lo tanto, la pugna de países, de poderes, independiente de los modelos económicos, está vigente. Lo mismo con China. Sí, ahora dime una cosa, en el ámbito de la presión o de alguna forma del control que tiene Rusia sobre la frontera con Ucrania. Esos son situaciones que eventualmente pueden gatillar situaciones que eventualmente después sean muy difíciles de detenerse o de parar. O sea, el que se manden estos 100.000, o como tú dijiste, tropas rusas a Ucrania, ¿cómo cohabita eso con la ciudadanía ucraniana? Bueno, los ucranianos se lo han tomado con calma. Ya llevan 7 años de crisis en que los rusos en más de una oportunidad los han amenazado, y por lo tanto ya se lo toman con relativa tranquilidad. Si uno ve las actividades económicas en Ucrania se mantienen normales, pero hay que recordar que una parte menor de Ucrania se ha escindido en el este del país, y que tiene un gobierno prorruso, claramente prorruso, que recibe ayuda de Rusia. Por lo tanto, los puntos de conflicto donde podría estallar una conflagración mayor están presentes, y no hay que descontar la posibilidad de una guerra. No parece absolutamente probable en este momento, pero es una situación con un enorme potencial explosivo. Bueno, 1.000.000 de gracias, Raúl, y vamos a estar atentos a cómo se ha desarrollado y se sigue desarrollando este tema, porque lo hemos seguido desde el principio.